Buenos días, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios que nos está permitiendo un día más de vida y un domingo más en donde venimos a adorarle a Él, nuestro Dios, el único y verdadero Dios. Y gracias por las personas. Bueno, había una invitada y un hermano que hace mucho tiempo que no venía. Nuevamente les damos la bienvenida, damos gracias a Dios, esperando seguir contando con su presencia muchas veces más, ¿verdad que sí, iglesia? Amén. Bien, entonces vamos a empezar el tema que hemos titulado desde el domingo pasado, al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Vamos a la parte número 2. Como introducción, recordamos la lectura de Hechos, capítulo 17, que es donde viene esta frase en la Biblia de al Dios no conocido. Hechos 17, versículo 23. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, está hablando aquí el apóstol Pablo a los griegos, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y luego dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Cuando el apóstol Pablo llega a la culta ciudad de Grecia, donde se supone que estaban los hombres más sabios del mundo en aquel entonces, él primero, recorriendo la ciudad, vio que había una gran cantidad, una multitud de templos en esta ciudad de Grecia. Y cada templo estaba dedicado a un diferente Dios, no al mismo, a diferente Dios. Cada Dios se le asignaba una tarea, una función, digamos, una especialidad, ¿verdad? Pero entre todos esos templos le llamó la atención uno en particular, que afuera tenía un letrero de a qué Dios estaba dedicado ese templo. Decía: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Fíjese qué ironía del pueblo griego, tener tantos y tantos dioses y adorar a tantos dioses, pero no conocían al único y verdadero Dios. No lo conocían a Él. Y es cuando Pablo dice: a este yo les vengo a anunciar. Esto no ha cambiado en nuestro tiempo. Hoy día sigue habiendo una gran cantidad de personas en el mundo, aquí mismo en nuestro país y en nuestra ciudad, sigue habiendo una gran cantidad de personas que no conocen a Dios, no lo conocen a Dios. Y también el día de hoy sigue habiendo pueblos politeístas como los griegos. Yo les decía el domingo pasado, por ejemplo, en la India, ¿recuerdan cuántos dioses tienen? 300 millones de dioses. 300 millones de dioses. Hoy, en pleno 2019 después de Cristo, ¿verdad? Siglo XXI. Pueblo idólatra, y como ese hay muchos más. Pero también hay quienes adoran a un solo Dios, pero es un Dios que nada tiene que ver con el Dios de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, el Islam, que adoran a otro Dios. Y hay gente ya en lo personal que tiene su propio Dios, su particular Dios, un Dios que ellos se han inventado a su modo, a su gusto, a su conveniencia, para que se acomode a su manera de ser y no tener un remordimiento, un cargo de conciencia. Si alguien es borracho, bueno, se imaginan que Dios le gusta mucho tomar y todo eso. O si alguien tiene varias mujeres, pues imaginan que Dios está de acuerdo, su Dios ese que se ha inventado, con la poligamia, etcétera, etcétera. Cada quien se acomoda un Dios a su modo, a su conveniencia. Pero Dios es como es y no como el hombre se imagina que es. Así como tú eres y no como alguien que no te conoce puede imaginar que tú eres, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, Alexis, párate tantito. Imagínense que alguien no conoce a Alexis y dice: oye, ¿y cómo es Alexis?
No, Alexis es un hombre chaparrito, 1,50 m cuando mucho. Gordo, pero bien gordo. Usa una barba pronunciada, bigote, ¿verdad? Está viejo ya él, Alexis está viejo, es un hombre ya de edad avanzada, ¿verdad? Y además es peleonero, ¿sí, Betty? Desobediente, grosero. Y Alexis, cuando alguien oiga que dice así, dice: óigame, yo no soy así, ese que están hablando no soy yo, ¿verdad? Ya siéntate, Alexis, gracias. Así la gente agarra a su Dios y le empieza a dar características que no tienen nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Bueno, pero la pregunta que yo planteé el domingo pasado y que quedamos pendiente de continuarla hoy fue: ¿y los cristianos evangélicos sí conocen a Dios? Y cuando hablo de cristianos evangélicos, ¿nos estamos refiriendo a quién? A nosotros. ¿Nosotros sí conocemos a Dios o estamos adorando a un Dios sin conocerlo? Acabamos de tener ahorita un tiempo de alabanza muy bonito, pero ¿estamos entendiendo a qué Dios estamos adorando? ¿Lo conocemos? ¿O nos pasa como a los griegos, que Pablo dijo: ustedes van a ese templo y adoran a ese Dios que no saben ni quién es? ¿No será que también nosotros entramos hoy aquí a adorar a un Dios que no conocemos quién es o cómo es? Bueno, esa es la pregunta que vamos a empezar a contestar. Antes quiero aclarar una cosa: no es posible conocer completamente, o sea, todo de Dios. Nuestra mente humana finita no cabría todo lo que es Dios. Pablo ahí en Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No podemos conocer todo, ni el pensamiento, ni los caminos de Dios, dice, son inescrutables. Pero sí podemos conocer una parte de Dios. ¿Qué parte podemos conocer de Dios? Aquella parte que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo en las Sagradas Escrituras. Eso sí lo podemos conocer, lo que Él nos ha revelado acerca de Él mismo, y está en la Biblia. Eso lo podemos, y todo creyente, todo cristiano debería conocer. Y así que vamos a empezar a conocer una de algo que es Dios, una de las cosas o de las cualidades que es Dios. ¿Les parece? Dejamos la introducción y vemos la que vamos a estudiar hoy, que es: Dios es santo. Dios es santo. A ver, dile al de al lado: Dios es santo. Les vamos a encargar que hagan una plana, como en la primaria. Dios es santo, Dios es santo, para que no se nos olvide. Empiezo con esta porque para mí es algo que me maravilla mucho. Dice la Biblia en Isaías, acaban de leer hace ratito cuando comenzó el culto, Isaías 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 6, versículo 3. ¿Quién estaba diciendo esto? ¿O quiénes estaban diciendo esto? Dice los serafines, ¿verdad? Que estaban en la presencia de Dios. Bueno, santo, santo, santo. Otro pasaje que dice también, Apocalipsis 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Fíjense que si hace ratito leímos el resto de este pasaje, y también se menciona unos ángeles con 6 alas. ¿Para qué tenían 6 alas los ángeles? Con 2 pueden volar, ¿no? Isaías dice: con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con las otras 2 alas volaban. ¿Por qué se cubrían los rostros y los pies? Porque estaban ante la presencia de un Dios santo, santo,
santo. Aún los ángeles, los serafines, con toda la santidad que puedan tener, reconocen todavía más santidad a Dios y no se atreven a verlo, se cubren sus rostros. Bueno, los 4 seres tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Se fijaron? Dios es santo. ¿Cuántos sabían que Dios es santo? A ver, levante la mano el que ya sabía que Dios es santo. Muy bien, yo sabía que todos sabían que Dios es santo. Quizá hay algún despistado por ahí o despistada, pero ya prácticamente todos sabemos que Dios es santo, ¿verdad que sí? Pero la pregunta que les tengo es esto: ¿qué sientes al saber que Dios, tu Dios, es santo? ¿Qué sientes? ¿Cómo te afecta la santidad de Dios? ¿Cómo te afecta estar ante la presencia de un Dios santo? Cuando tú vienes aquí a la iglesia, ¿cómo sientes estar ante la presencia de un Dios santo? Fíjense que, entre paréntesis, es la única cualidad de Dios que en estos versículos que acabamos de leer se dice por triplicado. En la Biblia, cuando algo se repite, es porque se quiere dar énfasis. Por ejemplo, Jesús decía: de cierto os digo, porque lo que iba a decir era algo que quería darle énfasis, algo importante. Y Dios es santo, santo, santo. Fíjense que no dice la Escritura en ninguna parte, a menos que alguien lo encuentre y me corrija, y se lo agradezco si así es: Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Dios es perdonador, perdonador, perdonador. Dios es justo, justo, justo. O ni siquiera dice Dios es amor, amor, amor. ¿Verdad que no viene eso? Pero si viene Dios es santo, santo, santo. Como que la Biblia, la palabra de Dios, nos quiere dar un énfasis más grande de todas las cualidades de Dios, la de que Él es santo. Como que es en la que más nos debemos fijar. Y de veras, a mí desde hace mucho es la que más me impresiona de todas. Él tiene muchas cualidades, pero la que a mí más siempre me ha impresionado, más asombro siento, más me maravilla de Dios, es que Él es santo. Santo. Bueno, yo decía, cuando vienes a la iglesia a adorar a Dios que es santo, ¿qué sientes? ¿No tiemblas? ¿No tienes temor de estar ante la presencia de un Dios santo? ¿No te preguntas, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Dios es santo, 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 y yo soy pecador. ¿Cómo es posible que yo pueda estar ante un Dios santo y quererlo adorar si soy un vil pecador? ¿No te has preguntado eso? Bueno, quizás si no sientes nada, si no te has preguntado eso, es porque no conoces a Dios o no entiendes todavía quién es Dios. Y Dios es santo, santo, santo. Miren, muchos vienen a la iglesia el domingo bien despreocupados a adorar, entre comillas, a Dios. Hoy podemos ponerlo de ejemplo. ¿Qué hicieron ayer? Algunos en la noche se la pasaron en una fiesta mundana con sus amigos, o fueron a un antro a divertirse. Otros estuvieron viendo una película hasta muy noche, desvelándose, una película también mundana. ¿Me estoy equivocando? Otros estuvieron en la computadora ahí, chas, 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 chas. ¿Quién sabe haciendo qué cosas? Desvelándose también.
Y otros matrimonios estuvieron teniendo intimidad esta noche que pasó. Las cosas que acabo de mencionar no son malas en sí mismas, pero lo que digo es que no hubo una preparación especial para venir a adorar a Dios al día siguiente. No oraron, no pasaron un tiempo orando o un tiempo leyendo la Biblia y meditando en la palabra de Dios, porque al otro día, domingo, voy a adorar a ese Dios que es santo. ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? Vienen al otro día, hoy domingo, ¿cómo llegamos? Desganados, desvelados. Oh, hijo, ¿verdad? Se levanta desganada la persona porque no durmió bien. Y luego, ¿qué hace? Ya cuando se levanta, si es un poquito temprano, porque se equivocó y se levantó más temprano de lo necesario, dice, pues voy a ver otro ratito televisión, a ver qué están pasando, qué programa hay. Luego, como suele suceder, se echa su pleito habitual con la esposa, con los hijos, con los padres, con sus hermanos en la casa. Después se arregla para venir al templo a adorar a Dios, con una ropa que no es apropiada, correcta, santa para vestirse, para venir a la presencia de un Dios santo. Algunos hombres vienen hasta con un short así, o con chanclas, como si fueran a la playa, a pasar un rato ahí en la playa. Ya no falta que se traiga su traje de baño y su toallita. Vienen a adorar a Dios, un Dios santo. Y las mujeres, algunas con su blusa, con un escote que dejan al descubierto un buen porcentaje de sus pechos, o descubiertos el ombligo, o una falda bien cortita, descubriendo sus muslos, o unos pantalones bien ceñidos, apretados, vestidas sensualmente, y así vienen a adorar a Dios que es santo. Y luego ya están en el culto, y algunos en el culto entran, bueno, por supuesto llegan tarde, ¿verdad? ¿Qué tiene? Dios entiende que voy a llegar tarde, no importa. Vamos a adorar a Dios y llegar tarde. Y luego se sientan y algunos están por ahí platicando, cuchicheando con el de al lado. Oh, fíjate que ya viste cómo viene la hermana, mira, no se peinó, y están diciendo cosas. Otros sacan su celular. Bueno, ahorita estoy en la iglesia. Es que está predicando el hermano Aarón. Luego te hablo. Sí, ándale. O están con sus mensajitos por acá, debajito, escondiéndolos. No lo escondan, hermano. Y otros están con el novio allá al lado, tomados de la mano, muy tomaditos o abrazaditos, así. Como si estuvieran en una función de cine, viendo una película. Ya nomás les faltan las palomitas y el refresco, ¿verdad? Creen que vienen al cine los novios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando esa es nuestra actitud? ¿Saben qué pasa? Que estamos viniendo a adorar a un Dios no conocido. No conocemos que Dios al que adoramos es santo, santo, santo. Y deberíamos tener una preparación desde antes para venirlo a adorar y estar aquí también en una actitud de reverencia, de santidad delante de Dios. Vamos a ver en la Biblia lo que sintieron otros ante la presencia de un Dios santo. ¿Sí? Vamos a estudiarlo y comparemos a estas personas con nosotros. Por ejemplo, Israel en el Sinaí. Tenían 3 meses de haber salido de Egipto, haber cruzado el Mar Rojo y caminar una parte en el desierto, cuando el pueblo de Israel recibe una noticia.
Dios se va a presentar ante ellos. Va a descender Dios sobre el monte Sinaí. Les avisa Moisés, o les dice Dios a Moisés para que prepare al pueblo a estar ante la presencia de Dios. Vamos a leer Éxodo 19, versículos 10, 11 y luego me brinco al 14 y 15. Dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Hoy y mañana. Y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y luego el 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. Miren lo que hicieron. ¿Cuántos se bañaron? Hace frío, ¿verdad? ¿Cuántos se pusieron una ropa limpia? Y lavaron sus vestidos. Fíjense, vinieron con una ropa limpia, ¿verdad? Delante de Dios. Y dijo el pueblo: estad preparados para el tercer día. ¿Qué más dice? No toquéis mujer. Y no está diciendo así, no la toques así, ¿verdad? No se refiere a eso. Ya saben a qué se refiere cuando dice no toquéis mujer. Se tenían que preparar desde 2 días antes para estar ante la presencia de Dios. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Porque es un Dios santo. ¿Cómo nos preparamos nosotros para venir a adorar a Dios? Por eso decía, hasta intimidad con su esposa tuvieron ayer en la noche. Y aquí la Biblia les dice a estos hombres: no toquen su mujer, porque van a ir ante la presencia de Dios. Bueno, vamos a seguir leyendo Éxodo 19, versículos 17 y 20 al 20. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego y humo, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Se fijaron? ¿Qué hacía el monte? ¿Qué es el monte? Una cosa, un objeto, ¿no? No es una persona. Pues ante la presencia de Dios, el monte, dice, se estremecía. Por eso yo le decía, ¿qué sienten al venir a la presencia de Dios que es santo? Nada. El monte sí sintió, y es una cosa. Y nosotros los seres humanos, que se supone tenemos sentimientos, el monte sintió. Bueno, y falta más todavía. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Ok? Bueno, ahora, nada más Moisés fue el único que subió al monte, el resto del pueblo se quedó abajo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo reaccionó el pueblo ante la presencia de Dios? Se prepararon, se santificaron, se lavaron, fueron limpios, con ropas limpias, sin haber tenido nada que ver con una mujer, y van ante la presencia de Dios. Y aún así, ¿cómo reaccionaron el pueblo ante la presencia de Dios? Éxodo 20, 18 y 19 versículos. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos,
pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Se fijan? Ante la presencia de Dios, el pueblo, así como el monte, tembló de miedo. Tembló de miedo. ¿Y qué más? Se alejaron y le dijeron a Moisés: oye, tú habla con Dios, pero que Él no nos hable a nosotros, porque si nos habla, nos vamos a morir. Fíjense qué interesante. No solamente no se atrevían ellos a ver a Dios o intentar ver a Dios, sino ni siquiera a oírlo. Porque con solo oírlo decían: nos vamos a morir si oímos nosotros directamente la voz de Dios. Tenían temor de oír, nada más de oír la voz de un Dios santo, grande, temible. Ahora, ¿no han escuchado esos farsantes, mentirosos, engañadores, predicadores, que están así como estoy yo ahorita en un púlpito y de repente dicen: oh, en este momento el Señor me está hablando y me dice que les comunique aquí a ustedes este mensaje fresco, esta revelación nueva del Espíritu Santo? ¿No han oído eso? Mentirosos. Si de veras estuvieran escuchando la voz de Dios, estarían tirados en el suelo, revolcándose de miedo y tapándose los oídos. No, Dios, no me hables, me muero. Si tú me hablas, me voy a morir. Pero son unos farsantes mentirosos, engañadores. ¿Quién puede soportar oír la voz de Dios? El único que pudo ahí, un hombre súper especial, Moisés. Y no porque él fuera algo, sino porque Dios así lo quiso. Bueno, veamos otro caso. Visión de Isaías. Cuando Isaías fue llamado a ser profeta de Dios, su llamado lo recibió por medio de una visión que yo creo él no olvidó en toda su vida. Vamos a leer Isaías 6 del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. El rey Usías, dice, el año que murió el rey Usías, nada más como un complemento, una información. El rey Usías fue de esos que describe la Biblia, ya ven que empieza: y reinó Usías, era de edad de tanto, y reinó tantos años. Dice: e hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Fue un hombre que hizo lo recto delante de los ojos de Dios y reinó en Israel 52 años. 52 años. Algunos de ustedes, muchos no han cumplido esa edad. 52 años. Para que se den una idea de cuántos años gobernó Usías, vamos a extrapolarlo a México. Gobernó el tiempo que gobernaron, sumando el tiempo que gobernaron Enrique Peña Nieto. Ahí va a decir otro. Enrique Peña Nieto, y antes de él, Felipe Calderón, y antes de él, Vicente Fox, y antes de Vicente Fox, Ernesto Zedillo, es el que me estaba confundiendo, Ernesto Zedillo Ponce de León, y antes de Ernesto Zedillo Ponce de León, Carlos Salinas de Gortari, y antes de Carlos Salinas de Gortari, ya algunos ya no saben, ¿verdad? Ya no vivieron. Miguel de la Madrid Hurtado, antes de Miguel de la Madrid Hurtado, José López Portillo, y antes de José López Portillo, Luis Echeverría Álvarez,
Y antes de Luis Echeverriables, 4 años, le vamos a tomar, no 6, 4, Gustavo Díaz Ordaz. No, Mateo está antes. Gustavo Díaz Ordaz. Imagínense todos esos 9 presidentes de la República durante todo el tiempo, desde Gustavo Díaz Ordaz hasta Enrique Peña Nieto, todos esos, imagínense, todo ese tiempo estuvo Usías gobernando Israel. Y fue un hombre que hizo, dice la Biblia, lo recto delante de Dios. Así que cuando muere el pueblo de Israel estaba conmocionado, estaba triste. Había muerto su rey, que había sido un buen rey. Y ese mismo año, Isaías tuvo esta visión. Una visión del trono de Dios, donde ve a Dios y ve los serafines que están ahí con sus 6 alas cada uno, cubriendo sus rostros, cubriendo sus pies, y con los otros 2 volaban, y esos serafines decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Se fijaron? Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en la visión de Isaías? Isaías 6:4 dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. A ver qué notaron aquí con respecto al otro pasaje que vimos. Los quiciales son un pedazo de trozo de madera de palo de árbol. La madera se estremeció ante la presencia de Dios Santo. Así como el monte, una cosa inanimada como la madera, ante la presencia de Dios Santo se estremeció, dice, los quiciales de las puertas se estremecieron. Y nosotros, que somos personas animadas, o sea que tenemos vida, las cosas se estremecen ante la presencia de Dios. ¿Se fijan? Bueno, y Isaías, ¿qué pasó con Isaías? ¿Cómo reaccionó Isaías? Vamos a ver Isaías, versículo 5 del capítulo 6, dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto. Fíjense lo que dijo: me voy a morir. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasa con Isaías? Él cree que se va a morir. ¿Por qué? Porque está ante la presencia de un Dios santo, santo, santo. Y él no es así. Dice: ay de mí, porque soy hombre de labios inmundos. Estar ante la presencia de un Dios santo, 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 le hace consciente, y quizá él era uno de los mejores hombres en su tiempo, de los mejores hombres desde el punto de vista moral, pero ante Dios él se consideraba basura, inmundicia, y dice: me voy a morir, ay de mí. Dios es santo, 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 y yo soy pecador, pecador, pecador. Ay de mí que soy muerto, dice Isaías. Quizá él se acordaba de lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Se acuerdan que una vez Moisés le pidió a Dios que quería ver su rostro? ¿Qué le dijo Dios? Éxodo 33:20 dice: dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y posiblemente Isaías se acordó de esto y dijo: he visto a Dios, me voy a morir. No me verá hombre alguno y vivirá. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo. ¿Qué diferencia? Otra vez vuelvo a esos farsantes predicadores que ocupan púlpitos en iglesias, si es que se les puede decir así. Esos que de repente dicen: ¿saben qué? Que dicen: el otro día se me apareció el Señor.
Ajá, sí. Yo el otro día escuché, a propósito así en la televisión esa que llaman cristiana, enlace, un predicador que decía, yo el otro día me estaba rasurando y en el espejo por atrás veo que se me acerca el Señor Jesús. Ah, hola, ¿qué tal Jesús? ¿Qué andas haciendo por aquí? Yo aquí estoy ahorita, como ves, rasurándome. Ah, mentirosos. Si de veras hubiera visto a Dios, se muere allí. Se muere. Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo mis labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos, he visto a Dios. Y eso fue una visión nada más. No fue que realmente lo vio. Me muero. Por eso digo yo, tú no te estremeces ante la presencia de Dios. No te sientes, menos yo sí, y no como Isaías, sino más todavía. ¿Inmundo de qué? De labios, inmundo de los ojos, inmundo de las manos, inmundo de los pies, inmundo de la cabeza, inmundo de todo el cuerpo. ¿No te sientes así? Indigno de estar ante la presencia de Dios. Pues saben, Isaías sí se sintió así y otros más. Vamos a ver otros más que se sintieron indignos de estar ante la presencia de tanta santidad. Respeto a la santidad de Jesús. Y esa es una prueba más de que Jesús es Dios, porque Él es santo también. Y ahorita vamos a hablar de Pedro. Lo que vamos a leer acerca de Pedro, previo a la lectura, nos dice que Pedro y sus compañeros habían salido a pescar, estuvieron tratando de pescar toda la noche y no pescaron nada. Regresaron con las manos vacías a la orilla y se bajaron de las lanchas, de las barcas, y empezaron a extender sus redes, a lavarlas y ponerlas a secar. En eso viene Jesús acompañado de una gran multitud, dice la Biblia. Y como lo rodeaba mucha gente, lo estaban apretando. Y entonces Jesús les estaba enseñando, les estaba predicando. Entonces, para poder hacerlo mejor, Jesús va, se sube a la barca de Pedro y le dice, oye Pedro, ¿me alejas un poquito la barca para seguir enseñando a esta multitud? Y entonces Pedro hace lo que le pide Jesús y empieza Jesús a una pequeña distancia de la orilla, pero ya libre, ¿verdad? Libre de que no lo estén apretujando la gente, les continúa enseñando. Y ahora sí nos vamos a Lucas 5, versículos 4 al 7. Lucas 5 del 4 al 7. Dice, cuando terminó de hablar, se refiere a Jesús, cuando ya terminó su enseñanza, dijo a Simón, Simón es el nombre que también recibe Pedro, ¿se acuerdan? De hecho, su nombre era Simón y Jesús se lo cambió a Pedro. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Toda la noche hemos estado pescando, pero en tu nombre voy a echar la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Cómo ven? Lo que acababa de suceder no era algo normal, era un milagro. Era un milagro, no era algo que debía haber sucedido. De manera que Pedro comprende que la persona que tenía en la barca con él no era una persona común y corriente como él o como sus demás compañeros. Era alguien especial. Al ver ese milagro que se había realizado, Pedro se da cuenta
de qué clase de persona es Jesús. Y entonces fíjense cómo reacciona Pedro. Dice en el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro, ¿qué hizo? Cayó de rodillas ante Jesús. ¿Por qué? ¿Eso es signo de qué? Más que eso, de adoración. De adoración. Y al único que se debe adorar es a Dios. A Dios. Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. A ver, una pregunta fácil. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro dijera estas palabras y cayera de rodillas ante Jesús? ¿Qué fue lo que Pedro admiró de Jesús? ¿Que era muy alto de estatura? ¿La barba que tenía? ¿La túnica blanca que traía? ¿Qué fue lo que admiró Pedro de Jesús? ¿Qué fue? Ahí dice: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Entonces, ¿cómo vio a Jesús? Lo vio santo. Se dio cuenta que era santo, santo, santo. Dijo: yo no puedo estar ante un hombre santo, yo soy pecador. Apártate de mí, yo soy hombre pecador. No es que lo estuviera corriendo de la barca. Él se sentía indigno de estar ante la presencia de Dios. Por eso yo les pregunto: ¿qué sientes tú de estar ante la presencia de Dios? Cuando vienes aquí al templo a adorarlo, o cuando en tu casa te metes a tu cuarto a estar en la presencia de Dios orando, ¿no te sientes indigno? Yo adorar a Dios, que es santo, yo siendo un vil pecador, yo pretender que Dios me oiga una oración, Dios que es santo y yo soy un pecador. Bueno, Pedro sí se sintió así. Pedro sí se sintió así. Vamos a ver otro caso más. Cornelio, ¿se acuerdan de Cornelio? Cornelio era un centurión romano, era un militar, un hombre, pero no era soldado raso, era un hombre que tenía un rango elevado en el ejército romano. Tenía autoridad, tenía mando y le obedecían. Además, el imperio romano en ese momento tenía conquistado a la nación judía. Los judíos eran sus súbditos, sus esclavos. Y Cornelio era centurión romano. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Y Jesús era judío. Así que Cornelio tenía autoridad sobre los judíos. Le puede decir a un judío: hey, me cargas esta mochila por favor. Hey, tú me haces esto, tú me haces lo otro. No quiero, no, órale, mátenlo. Y antes no había eso de derechos humanos. Ahora el ejército se tiene que cuidar, ¿verdad? Antes no había derechos humanos, el ejército romano no se andaba cuidando de que lo fueran a denunciar. No, fueron un grupo de judíos a denunciar que el soldado romano hizo esto. No había nada de eso. Bueno, vamos a ver cómo ese centurión, ese militar con grado de centurión, va ante la presencia de Jesús. Fíjense nada más. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Le voy a revisar, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Rogándole. No dice ordenándole, no dice mandándole, dice rogándole. Un jefe militar del ejército romano le está rogando a un esclavo judío.
¿Por qué? ¿Qué está reconociendo en él? Vamos a seguir leyendo, dice, y diciendo, Señor, ¿cómo le dijo? Señor. Le dijo a Jesús, Señor. Era para que le hubiera dicho, tú fulano. ¿Sí o no? Tú fulano, ¿cómo te llames? Ven para acá. Pero dijo, Señor. Oigan, entre paréntesis, ¿han leído ustedes en la Biblia que Jesús le haya dicho a alguien Señor? Señor Pilato, gobernador. ¿Verdad que no? Pero todos a él le dijeron Señor. Señor Pablo, no dijo Jesús, al revés, fue Pablo el que le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad que sí? Bueno, este centurión le dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Ahora vean esto. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, otra vez le vuelve a decir Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Cómo ven? No soy digno de que entres a mi techo. ¿Alguno de ustedes ha invitado a Jesús a estar en su casa, a vivir en su casa, a estar? ¿Te crees digno o qué? No, ¿verdad? No somos dignos. Y los que tenemos célula en la casa, no somos dignos. Somos miserables pecadores y que queremos en casa que venga el Señor y esté presente y le rindamos culto. Pero este Cornelio, este centurión dice, no vayas a mi casa, yo no soy digno de que entres a mi casa. ¿Se fijan? Así reaccionó la gente cuando estaba ante la santidad de Jesús, que es Dios. Y un último ejemplo, Juan, el apóstol Juan. Ese que se recostaba en Jesús, ¿verdad? Sí, dice la Biblia. El discípulo amado que se recostaba así en Jesús, tenía mucha confianza con él. Pero cuando vio realmente, cuando conoció realmente quién era Jesús, vamos a ver cómo le fue. ¿Sí me entienden? Porque el Jesús que Juan conoció no era el verdadero Jesús. Era Dios que había tomado forma de hombre, pero no era realmente un hombre. Tomó forma de siervo, dice la Biblia. Siendo semejante a Dios, tomó forma de siervo, dice. Siendo igual a Dios, no estimó al... Bueno, etcétera. Juan dice... Apocalipsis 1, 12 al 13 y 17. Y me volví para ver la voz que hablaba. Si quieren lean todo el pasaje completo, está más fuerte todavía que lo que yo pongo aquí. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿A quién se le llama así en la Biblia? A Jesús. Entonces está viendo a Jesús. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y luego, ¿qué más dice? Y cuando la vi, fui y me recosté en su pecho. No, ¿verdad? Cuando le vi, caí como muerto. ¡Paz! Ya no tuvo la confiancita, ¿verdad? Porque ahora sí conoció quién era verdaderamente Jesús. Ahora sí dijo, caray. Y cayó, dice, caí como muerto a sus pies. No en el pecho, ¿verdad? Sino a los pies. ¿Se dan cuenta? Conoció, ahora sí, a Jesús. Juanito. ¿Cuántos Juanitos hay que no habían conocido a Jesús?
¿Saben? Este es el Jesús al que nosotros venimos a adorar, este que está en Apocalipsis. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a esas imágenes, esas esculturas que por ahí hay, donde se ve a un Jesús debilucho, flacucho, todo lánguido ahí, colgado, clavado en una cruz, mirando para abajo así, todo desvanecido. Ay, pobrecito, ay, no. Ese no es Jesús, ahí no está Jesús ya en la cruz. Ahora Jesús está en ese trono, ahí en el cielo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y aún los ángeles se cubren sus rostros, y aún cuando lo vio Juan, cayó como muerto a sus pies. Ese es el Dios que venimos a adorar, ese es al Jesús al que le venimos a cantar, no al otro que nos pintan. Amén. ¿Sí se entiende? ¿Me expliqué bien? A ese Dios venimos a adorar, a ese Dios que es santo. Y por lo tanto nos debemos preparar cuando venimos a adorar a Dios. Y debemos tener una actitud también santa cuando estamos aquí en su presencia adorándole. Amén. Ojalá que este mensaje no les entre por un oído y salga por el otro como muchas veces. Que les quede bien grabado, bien sellado en sus corazones. También en el mío, empezando conmigo mismo, para que tengamos más respeto, más temor de estar ante un Dios santo, grande y temible. Amén. Y lleguemos temprano, por cierto, también. Desde ahí se ve si tenemos temor de Dios. Desde ahí se ve. Y nos preparemos desde días antes para venir a adorar a Dios. Nos guardemos para venir a adorar a Dios. Vamos a la conclusión, que dice así: hoy día en las iglesias influenciadas por las corrientes filosóficas del mundo, como el humanismo, se enseña el evangelio, por ejemplo, el de la autoestima, lo valioso que es el ser humano, tan valioso que Dios nos amó y dio a su Hijo por nosotros. ¿Se han oído eso? Somos tan valiosos que Dios nos amó y dio su Hijo, dio la vida de su Hijo por nosotros. Y para probarlo pone en el texto muy conocido de Juan 3:16. Miren, ahí está: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Ven cómo nos amó Dios? Es que somos bien valiosos. Por eso nos amó. Somos bien buenos, por eso nos amó. ¿Será cierto? ¿Ven? Tan maravilloso es el hombre que Dios lo amó, dicen. Así dicen. ¿La verdad? No. El hombre no tiene nada de maravilloso. Por su pecaminosidad es una inmundicia putrefacta y nauseabunda delante de un Dios santo. Dicen amén. No los oí. Dicen amén. Eso es lo que somos delante de Dios santo. Eso es lo que sintió Isaías, es lo que sintió Pedro, es lo que sintió Cornelio, es lo que sintió Juan, es lo que sintió el pueblo de Israel en el Sinaí frente al monte. Nada más con oír su voz nos vamos a morir. Eso es lo que somos delante de un Dios santo. Miren lo que dice la Biblia de nosotros, del hombre mejor en general. Isaías 1:6: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No está hablando de una enfermedad física, está hablando del pecado. Un pasaje, digamos que paralelo a esto, en el Nuevo Testamento, Romanos 3, versículos 12 al 18. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el hombre.
Imaginen por un momento, están ustedes en su casa, la acaban de lavar, de barrer, de trapear o aspirar, si tienen aspiradora, sus muebles, de sacudirlos bien bonito, todo. Y se preparan para comer, ya está la comida lista. Pero en eso pasa por enfrente de su casa un hombre pordiosero, todo sucio, con ropas todas desluidas, no sé, sucias, harapos. Tiene los pelos así todos parados, tiesos, no porque trae gel, sino porque tiene meses que no se baña. Despide un olor nauseabundo que les provoca asco. Y va cargando bolsas donde trae basura que fue recogiendo de varias casas, así. Ya ven algunas personas que sacan de la basura algo y ahí va con sus bolsas cargando basura. Su piel, su rostro está todo lleno, así como dice Isaías, con llagas, costras en el rostro, en los brazos, en las piernas, todo lleno de llagas y costras en su piel. Y ustedes lo ven ahí que está recogiendo la basura que tienen ustedes afuera de su casa. Les pregunto, le dirían: oiga, pase a la casa, venga, entre, lo meten a la sala de su casa y siéntese por favor, y lo sientan en el sofá que lo acaban de sacudir. ¿Le gustaría comer algo? Miren, tenemos la comida lista. Lo invitan a comer, come este hombre y ustedes están aguantando el olor. Y cuando termina de comer, ¿qué da? Cuando uno termina de comer, ¿qué le da? Sueñito. Y el hombre bosteza. Mire, por favor, pase a mi recámara, duerma un rato en mi cama. Hasta les dio cosa, ¿verdad? Nomás de pensarlo. ¿Harían eso? Eso hizo Dios con nosotros. Nosotros somos ese vagabundo, ese pordiosero, comparados con la santidad de Dios. Y nos invita a ir a su casa, ¿dónde? Al cielo. Fíjense qué cosas. ¿Se dan cuenta? Así es la condición del hombre y la mujer por su pecado delante de un Dios santo. Entonces, les hago una pregunta. Entonces, ¿por qué nos amó? ¿Había algo digno, bello entre nosotros para que nos amara? No, nada. ¿Ustedes sentirían amor hacia una persona así? Ay, mira, ¿cómo lo quiero? Véngase, vamos a ver, un buen abrazo. No, hijo. Deberíamos, pero conste, deberíamos. ¿Por qué nos amó Dios? Entonces, ¿saben por qué nos amó? Porque Dios es Dios y Dios es amor. Dios es amor. Por eso nos amó. La naturaleza de Dios es amar. Él ama porque así es su naturaleza. Y a pesar de ser nosotros así tan feos por nuestro pecado, Dios nos amó. Vamos a orar. Padre nuestro, te ruego ahora, después de haber presentado este mensaje, donde he querido resaltar esa cualidad que admiro tanto en ti, que me asombra tanto de ti, que eres santo, santo, santo. Porque yo soy pecador, pecador, pecador. Te ruego, Señor, que lleve fruto este mensaje, que no vuelva vacío, que nos haga considerar muy seriamente que tú eres un Dios santo,
y que cuando estamos ante tu presencia, pretendiendo adorarte, orar o cualquiera de estas cosas, tengamos todo el respeto y el temor ante tu presencia, que nos conmueva, que se nos ponga la carne chinita, como decimos, de estar ante tu presencia. Que salgamos considerando este mensaje y lo estemos repasando en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias por amarnos cuando no somos dignos de tu amor. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.